You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. La palabra del Señor, mis hermanos, para el día de hoy la tenemos en Hebreos, la epístola a los Hebreos, capítulo 2, versículos 1 al 5. Dice así la palabra del Señor: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Que el Señor bendiga esta palabra del Señor. ¿No la pusieron ahí? Diferente. Ya, gracias. Y Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero para ser totalmente honesto, yo estuve viendo siempre del 1 al 4 nomás. Me equivoqué al mandar el dato. Así que la culpa es solo mía. Pero no hace mella. Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Claro que sí. Ya mencionaba a los ángeles. Hermano, lo primero que yo quiero observar y hacerles observar a ustedes, que el autor de la epístola a los hebreos le está diciendo estas cosas que hemos leído a los creyentes, no a los inconversos. O sea, cuando dice que ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande?, está hablándole a los que ya tienen salvación. ¿Se fija? La puerta está abierta siempre para todos, pero entonces hay que entender eso. Bueno, esta epístola a los hebreos fue escrita a una comunidad de cristianos de origen judío, por eso se llama así, que estaban sometidos a persecución, y por esa misma causa algunos ya estaban manifestando su deseo de volverse al judaísmo. Por eso él dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Les dice a ellos. El autor de Hebreo quiere fortalecer en la fe a estos hermanos que están debilitados. Y para ello comienza, si ustedes lo leen, y después en toda les muestra la superioridad de Cristo sobre la ley de Moisés. Que Dios es superior a los ángeles, les dice. Que Dios es superior al sacerdocio levítico, que es superior a los sacrificios del templo. A ellos les está hablando de esa forma. Y el mensaje central de esta carta, de esta epístola, es que Jesús es el Señor de todo, es el sumo sacerdote perfecto que nosotros tenemos. Los judíos estaban acostumbrados a tener un sumo sacerdote. Y aquí les dice que ahora eso se terminó, que Cristo ya vino. Así que, hermanos, nosotros vemos, por lo que dice el autor, que en Cristo se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento. Todas se cumplen en Jesús. En el versículo 2, cuando el autor señala, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, se está refiriendo a la ley de Moisés. En ese tiempo ellos creían que había sido entregada en el monte. ¿Se acuerdan que en el monte Horeb
la había entregado, los ángeles vinieron, no Dios. Hasta el día de hoy interpretamos nosotros como queremos la palabra del Señor. Eso no la cambia en nada. ¿Ah? Por eso hay tantas congregaciones diferentes. Ellos creían eso y por eso les habla, si la palabra, o sea, la ley de Moisés que les fue entregada a ustedes por los ángeles, si no la desobedecieron, recibieron justa retribución, ¿cuánto más si descuidamos esta salvación tan grande? El autor busca animar a estos cristianos que están desatendiendo las enseñanzas de Cristo. Y hoy día en la mañana nuestro Señor nos dice a nosotros, hermanos, que tengamos cuidado de no desatender su palabra, este camino de salvación que trazó nuestro propio Señor Jesucristo. Él fue el primero que predicó y después lo confirmaron sus seguidores, los apóstoles, que fueron testigos de todo cuanto ocurrió. Hoy en día, como en aquel tiempo, sigue mucha confusión respecto a lo que es la salvación. No sé, yo creo que ustedes han escuchado a personas que si usted les pregunta, pero ¿tú crees en Dios? Sí, a mi manera. ¿Han escuchado eso? Y si uno le pregunta a algunas personas, oye, ¿y tú crees en Dios a tu manera? Pero cuando tú partas de esta tierra, ¿para dónde crees que te vas? Y algunos resueltamente dicen, yo me voy al cielo si soy una buena persona. O sea, eso demuestra que ignoran totalmente lo que dicen las Sagradas Escrituras. Porque las Sagradas Escrituras nos enseñan que no podemos creer a nuestra manera, no podemos ser salvos por nuestros esfuerzos. La salvación es un regalo de Dios. Y para tenerla tenemos que seguir las reglas de Dios y no las nuestras. Y establece la Biblia que hay un solo camino para llegar a Él. Jesucristo es el Señor y el camino. La puerta de entrada a ese camino también es Cristo. De manera que nadie que entre por esa puerta, que no entre por esa puerta, puede alcanzar salvación. Pero se sigue escuchando voces. No, yo creo que esto de las religiones son todas iguales, todas son buenas, todas nos llevan al cielo. Ignorando que Jesús, el Señor, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es Dios verdadero. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Es claro, no hay que interpretarlo. Así que el autor de Hebreos está animando a esos que no están entendiendo mucho, a pesar de que están en el camino. No están entendiendo mucho y están pensando en volverse al judaísmo, dejando la religión cristiana que estaban aprendiendo. Y luego el autor de hablarles de la superioridad de Jesucristo, diciéndole que es el autor de todo cuanto existe, que el cielo y la tierra fueron obra de sus manos, les dice que su reino perdurará por los siglos de los siglos. Viene la advertencia, que es también para nosotros. ¿Cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande, la cual primeramente fue anunciada por el Señor y confirmada por los que lo oyeron? Es una advertencia para todos los que estamos en el camino, mis hermanos. Yo les quiero hablar de eso esta mañana, la grandeza de la salvación. Ese es el tema. ¿Cómo escaparemos de esta salvación tan grande? Yo me quiero detener en la salvación tan grande. ¿Por qué es tan grande? En primer lugar, porque nos provee perdón de pecados. Nadie más ni nada más nos puede perdonar los pecados. Nos exculpa, nos libera y nosotros lo notamos. Rompe las cadenas del pasado. Esas heridas que no podían cicatrizar, cicatrizan cuando nosotros tenemos salvación. Por eso es grande. Las marcas del pasado quedan fuera, las deshace. Y si alguno que está caminando mucho tiempo y no siente eso, entonces atienda la palabra del Señor. Cuide esta salvación tan grande. Algo está pasando en su vida. Porque la palabra es verdad. La palabra del Señor realmente llena nuestra vida
es la experiencia de muchas personas. Yo cuando no conocía al Señor tenía un vacío verdadero que buscaba qué llenaba mi vida, para qué vivíamos, qué sentido tiene. Me consolaba y decía, bueno, yo tengo mi esposa, tengo mis hijas, yo las amo y trabajo y con gusto para ellas y comparto, pero al poco tiempo se me desvanecía ese sentido y otra vez volvía a tener el vacío hasta que conocí a nuestro Señor Jesucristo y se llenó mi vida. Nunca más he preguntado qué sentido tiene la vida, porque para mí tiene mucho sentido. Soy hijo de Dios, porque un día recibí a Cristo como Señor y Salvador. Así, hermanos queridos, la salvación, como nos permite tener el perdón, también nos permite perdonar a otros. Que hay gente que no puede perdonar, hermanos queridos. Dicen, yo no sé, no estoy seguro, así que no se enojen, yo digo lo que dicen, que las mujeres son más rencorosas, que cuesta mucho más que perdonen. No lo sé, pero el Señor no quiere rencor en ni hombres ni mujeres. Y podemos perdonar a otros cuando somos salvos. Y podemos también perdonarnos a nosotros mismos por todas las chambonadas que hemos hecho en el pasado, por las malas decisiones que hemos tomado, que han afectado a otros. Sí, eso es la salvación. Podemos perdonarlo. Para esto Jesús dio su vida en la cruz, para darnos salvación, para que expiemos nuestras transgresiones, principalmente con Dios. La principal transgresión, mis hermanos, es desconocerlo, no tomarlo en cuenta, creer que Dios no existe, que Jesús es un mito, que el Evangelio es una locura. Esa es la primera transgresión. Y todos los demás pecados son consecuencias de ese. Por eso podríamos decir, ese es el gran pecado. Y también lo dice la Escritura, el pecado imperdonable, no recibir a Jesucristo. Ese es el pecado imperdonable. Todos los demás, todos, el Señor los perdona. ¿No le parece bueno? Por eso que la iglesia está abierta a todo tipo de gente. No hay tal cosa como, esto no tiene perdón de Dios. No. Dios puede perdonar y ha perdonado a personas que han sido realmente malas, que han cometido delitos graves, porque nuestro Dios es Dios de amor. Así que en la cruz, nuestro Señor Jesucristo cubrió nuestra vergüenza. En la cruz perdonó todos nuestros pecados, sanó nuestras heridas. Así que, hermanos, ahora estamos limpios frente a Dios. Dios nos ve como que tenemos derecho a comunicarnos con Él. No necesitamos intermediarios. Usted puede comunicarse como hijo de Dios con el Padre. Así lo dice la Escritura. La misma Escritura que nos muestra a Dios, la misma Escritura que nos habla de Jesucristo. A mí me llama la atención que hay personas que crees en Dios, sí, crees en Jesucristo, sí, pero ¿crees tú, qué sé yo, que tal cosa es pecado? No estoy muy de acuerdo. Es que yo no entiendo. Si yo creo una cosa que dice la Biblia, ¿por qué no creo la otra? Si hay algo falso, aunque sea una coma, que está de más, se me derrumba, pues. ¿Lo entienden así ustedes? Es la verdad. Tengo que creerlo todo. No puedo discriminar. Y en cuanto a la salvación, es clarísima la palabra del Señor, que es un regalo de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿por qué hemos de cumplir sacramentos como nos han enseñado a veces? ¿Por qué tenemos que hacer esto y esto otro y esto otro y esto otro para ser salvos? Y si nos vamos sin haber reconocido a Jesucristo, los que quedan pueden seguir orando por nosotros y nos van a sacar del purgatorio para ir al cielo. No dice eso la Escritura. Jesús dice, o vamos a la vida eterna con Dios, o vamos a una vida eterna lejos de Dios, en un lugar que nadie quiere estar, que la Biblia le llama infierno. Así declara la palabra del Señor, mis hermanos. Así que ahora, porque tenemos salvación, vamos a poder participar de la gloria con Dios. Vamos a poder reinar con Jesucristo. ¿No le parece que es grande todo eso? Por eso dice el autor,
¿cómo escaparemos de una salvación tan grande? Y vamos a llegar un día a ese lugar, porque desde el momento mismo en que nosotros nos convertimos, entregamos nuestra vida a Dios, Él nos comienza a cuidar para que alcancemos esa herencia. Y la tenemos, aunque no la veamos, porque lo dice Jesús, que es la verdad. La noche antes de su crucifixión, le dijo a sus discípulos: voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Eso es. Y estos que dice el autor de Hebreos, que confirmaron lo que decía Jesús, los que lo oyeron, fueron testigos de la resurrección. Fueron hombres que cambiaron radicalmente cuando vieron a Cristo resucitado. Así que, entonces, a la luz de todo esto, debemos prestar atención a esta salvación tan grande. Debemos prestar atención al Evangelio de Jesucristo, que el Evangelio, hermanos queridos, ustedes lo saben, y a los que no lo saben yo les digo, no se trata de una religión, sino que una relación con la maravillosa persona que es Jesucristo el Señor. De eso se trata. De eso. Es una relación personal que hay que tener con Él. Por eso hablamos de entregar su vida. Pero lo hablamos porque la Biblia nos dice que es así. Esta persona maravillosa que dio su vida por nosotros. Por lo tanto, hermanos queridos, ustedes que ya son salvos, tienen que preocuparse de nutrir sus pensamientos con la palabra del Señor, con la gloria, la excelencia, el valor que tiene el Evangelio. ¿Cuánta necesidad tenemos de Él? Eso es lo que debemos entender. Como lo señalan las Escrituras, no hay otro nombre en quien podamos ser salvos. Jesucristo, hombre, que dio su vida por nosotros. Si alguien escucha con cierta regularidad la palabra del Señor, el mensaje del Evangelio, ya en distintos lugares, pero no da nunca el paso de recibir a Cristo, de entregar verdaderamente su vida a Él, yo digo que su vida terminará en tragedia. Y cuando se dé cuenta va a ser muy tarde. Eso es lo que nos enseña la palabra. No podemos oír el Evangelio, no podemos escuchar sobre la gloria de Jesucristo, la grandeza de su obra mediadora, sobre su gracia inconmensurable, y simplemente afirmar: no, me pareció bien, no, si no estoy en desacuerdo, está bien. Pero nunca esas palabras hacen efecto en su corazón y su vida no cambia y sigue igual. Eso no sirve. Así que, hermanos queridos, hagamos caso a la palabra. Nos dice: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Está hablándole a los creyentes, yo le hablo a ustedes, mis hermanos. Cuidémonos, cuidémonos. Porque no necesariamente, creo yo, que van a perder la salvación, pero al deslizarse van a perder la protección del Señor, van a enemistarse con Él y van a pagar las consecuencias. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento, que aniquiló pueblos enteros por su rebeldía. ¿Se dan cuenta? Así que la salvación es grande por eso, porque nos da salvación y la salvación nos renueva y nos hace ver las cosas diferentes. La salvación también es grande porque nos provee poder. La Escritura dice que desde el momento mismo que nosotros recibimos a Cristo, recibimos poder de lo alto. Poder, un poder transformador para nuestra propia vida, que opera en diferentes áreas de nuestra vida, que influye en nuestra conducta, porque no solo es una fuerza externa, sino también interna. El Espíritu Santo de Dios comienza a trabajar en nosotros y a transformarnos, y vemos las cosas diferentes. Nuestros pensamientos son diferentes, pero lo más importante de todo, que nos conduce a la vida eterna. Nos conduce, hermanos queridos,
a la vida eterna. Así que la salvación nos entrega ese poder, nos entrega poder también para santificarnos. Yo ya les he enseñado, lo repito, porque nuestro Señor Jesús lo hacía así también, porque sabe que de repente nos cuesta entender. La salvación tiene 3 etapas. El apóstol Pablo lo explica muy bien. Una etapa primera que se llama redención, que es cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo. La redención. Luego viene una segunda etapa, que es la que estamos todos, la santificación. Y la tercera etapa es la glorificación, cuando se completa totalmente la salvación y reinaremos con Cristo eternamente y para siempre. Sí, mis hermanos. Por lo tanto, por eso se cuiden su salvación. Es necesario que con más diligencia la atiendan. Hermanos, es un poder que nos da valentía también para predicar el Evangelio, para compartirlo, porque el mundo lo necesita. Es grande la salvación. Si alguna parte le está faltando, entonces por eso el Señor dice, cuídese. Podemos afirmar que también nos ayudan nuestras aflicciones, porque es la experiencia que hemos tenido. ¿Tenemos aflicciones? Claro que sí, porque Dios no exime ni a los más santos ni consagrados cristianos. No los exime del sufrimiento. Pero lo pasamos de una manera diferente, porque nosotros tenemos la esperanza de que Dios está con nosotros, y es así. Y siempre salimos con bien después de la aflicción. Así que yo les invito, hermanos queridos, que tomen su salvación con cuidado. Dios nos ayuda en nuestras aflicciones, porque las aflicciones son algo normal en la vida. Algunos creen que hemos nacido para buscar la felicidad, pero ¿cómo vamos a buscar la felicidad en medio de la aflicción? Si lo dice la palabra, lo dice la palabra. ¿Se acuerdan ustedes de Job? Dios mismo dijo de Job que era un hombre perfecto, un hombre intachable. Y sin embargo sabemos que Satanás, envidioso como es, pidió a Dios ponerle la mano encima a él. Y le quitó sus bienes, le quitó su familia, le dio una sarna maligna que abrazaba todo su cuerpo. Y en ese momento él estaba sufriendo. Estaba realmente desconsolado. Imagínense ustedes si nosotros hemos pasado pruebas, ¿verdad? No nos sentimos contentos, no somos los más felices. Lloramos, tenemos tristeza, se apaga nuestro espíritu muchas veces. Y así tiene que haber estado el pobre Job. Y un supuesto amigo, Elifaz, que fue uno de los 3 que fueron con él, a consolarlo probablemente, le tienen que haber preguntado, oye, ¿qué hiciste para que te pase esto? Y él buenamente le dice, no hice nada. No, pues ¿cómo va a ser? No le creyeron. Y miren una parte que le dice, ahí en Job capítulo 5, le dice, porque la aflicción no sale del polvo. ¿Ah? Algo hiciste, no ibas caminando y de repente en el polvo y agarraste la aflicción. No, la aflicción no sale del polvo, ni brota la fatiga de la tierra. Y aquí yo creo que pongan atención. Y como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la desdicha. ¿Y nosotros no hemos visto sufrir pequeños? ¿O acaso creen que no sufre un niño que nace con una deformación física, con un problema para alimentarse? Otro niño que es abandonado. Desde el principio sufrimos, hermano. Pero la salvación tan grande nos da poder para enfrentar esas desdichas. Nos da poder para pasarlas. Sí, qué importante por lo tanto es. En los versículos 2 y 3, el autor señala que las consecuencias que sufrirán quienes van a descuidar esta salvación son peores que las que sufrió Israel. Esa es la comparación que hace, porque después de señalarle que si los israelitas, cuando transgredieron la ley de Moisés, que fue entregada por los ángeles, tuvieron fiel retribución, nosotros podemos leer el Antiguo Testamento y nos damos cuenta de que pasaron muchas peripecias, sufrieron los judíos por su soberbia, por su desobediencia a Dios, sufrieron mucho.
murieron en el desierto. Entonces, después de decirles eso, que si ellos recibieron justa retribución por faltar a la ley de Moisés, ¿cuánto más aquellos que falten a este Evangelio santo que lo trajo el mismo Señor Jesucristo? Eso es lo que está diciendo. Va a ser peor, porque resulta que los que fueron castigados por Dios sufrieron físicamente tal vez algunas enfermedades, otros sufrieron la muerte, pero eso significó que dejaron de respirar en esta tierra, no que su vida se perdió para siempre. No nos dice eso la Biblia, porque todavía era el pueblo de Dios escogido, todavía no venía Jesús. Pero el que descuida esta salvación tan grande que la presenta el mismo autor y consumador de la vida, este sí que tiene problemas, está comprometiendo su futuro eterno. Por eso es tan importante, hermanos queridos, que no descuidemos esta salvación. Porque los que se desviaron de acuerdo a la ley de Moisés fueron castigados justamente por Dios, porque nuestro Dios es amor, pero también es justicia. Es su esencia. También justamente castigará a aquellos que se nieguen a aceptar esa salvación que trajo Jesucristo el Señor. Eso es lo que nos enseña. El castigo será mayor, será proporcional al regalo. El regalo ha sido mayor, nuestra salvación, no la ley de Moisés. Así que, hermanos, el llamado es ese a todos nosotros, que no descuidemos este don tan precioso que hemos recibido, la salvación de nuestra vida. Yo pregunto, ¿qué podemos aprender de todo esto? Que la salvación tiene un valor incalculable. No es posible para nosotros, con nuestras mentes finitas, valorar en su justa medida lo que significa. Pero por eso la palabra del Señor escrita nos da luz de lo que es, para que nosotros la entendamos, para que podamos justipreciar este gran regalo. Todo lo que ocurre en esta tierra, mis hermanos, lo sabemos, es temporal. Es como la antesala de nuestra verdadera vida. Pero en esta antesala hay que decidir qué destino queremos. Si queremos irnos con Dios o queremos irnos con el enemigo de Dios. Cada uno elige. La invitación es para todos. Todos nosotros podemos acercarnos más y más al Evangelio. El Evangelio no es una cosa para tomarla así a la ligera. Es algo a la que hay que aferrarse. Hay que aferrarse, hermanos queridos, a esta salvación tan grande que nos ha dado Dios. Nos protege del enemigo, nos da poder para eso. Ustedes algunos recordarán la armadura espiritual, ¿cierto? Que Pablo le describe a los efesios. ¿Qué protege la cabeza? El yelmo de la salvación. ¿Y por qué protege la cabeza? Porque ahí está nuestra mente. Y en nuestra mente Satanás hace su campo de batalla con nosotros, con pensamientos truchos, con malas ideas, con resentimientos y tantas otras cosas. ¿Se dan cuenta qué importante es la salvación? No la miremos en menos. Es grande. Úsenla en sus oraciones. Cuando tengan que enfrentar cosas, Señor, me pongo el yelmo en la salvación. Cuando venga a soplarle el enemigo y tú eres cristiano y haces esto, sí, soy salvo por la gracia de mi Dios. No lo merezco, pero soy salvo. Así es. Para eso es la salvación, para defendernos. La salvación también provee dirección a nuestra vida. La palabra del Señor, aunque no nos habla de no nos habla de ¿cómo se llama? La libertad de comercio, ni una cuestión, nos da guías también, seguras, para vivir nuestra vida aquí en la tierra. Si nosotros atendemos a lo que dice la palabra, podemos ser protegidos también en esta vida, tener buenas relaciones con los demás. Eso nos enseña. Así que yo te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿cómo le vas a responder tú a la pregunta que nos hace el autor de la carta?
¿Cómo escaparemos? Yo pienso que debemos decirle cada uno, bueno, yo voy a escapar atendiendo más a las enseñanzas del Señor. Yo voy a escapar orando regularmente. Yo voy a escapar viniendo a la escuela bíblica a aprender de la palabra. Yo voy a escapar teniendo comunión con mis hermanos y juntos crecer en la gracia y en el conocimiento de la verdad. Y así cada uno puede responder. Pero eso es lo que debemos hacer, porque el autor de Hebreos no escribió solo para exaltar la supremacía de Cristo, sino también para que sus lectores, hoy nosotros, podamos responder con fe, tomándonos de esta salvación tan grande. Es un llamado ferviente y amoroso que nos hace a que nos aferremos a Cristo, nuestro Señor. Y si lo hacemos así, realmente vamos a tener también dirección para nuestra vida y vamos a tener más aciertos que equivocaciones. Es posible que ninguno de nosotros tenga intención de renunciar a Cristo, negarlo o contradecirlo. Pero si la palabra nos advierte es porque a lo mejor en algún momento estamos, sin darnos cuenta, caminando solo por la periferia de la salvación y no en el centro mismo donde está Jesucristo. Y por eso nos advierte que tengamos cuidado. Tengamos cuidado. No, yo estoy seguro que yo estoy bien. Pero ¿qué nos dice la palabra a través del profeta Jeremías? Engañoso es el corazón del hombre, de la mujer, más que ninguna cosa. Y perverso, dice. Engañoso y perverso. ¿Quién lo puede entender? Si nos engaña a nosotros mismos. Por eso es más seguro que nos fiemos de la palabra del Señor. La palabra del Señor no cambia. La palabra del Señor, hermanos queridos, nos dice que no descuidemos esta salvación tan grande, porque en el infierno, y algunos he escuchado, este pastor habla mucho del infierno, aunque no tanto, yo creo que no, pero no sé. Pero Jesucristo, el Señor, sabe que es el que más habla del infierno en la Biblia. Léanlo. Él es el que habla más, los apóstoles no hablan. En el infierno no solo van a haber personas que se negaron a recibir a Cristo, sino que también personas que participaron en actividades cristianas. ¿O cree que a quién le va a decir, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos? ¿O a quién les va a decir, apártense de mí porque nunca os conocí, aunque ellos reclaman que estuvieron obrando a favor de Él, expulsando demonios, sanando enfermos? La incertidumbre, hermanos queridos, ha sido siempre motivo de miedo. El hombre siempre desde los albores de la civilización ha tenido miedo a lo desconocido. Y ese miedo, no, a pesar de la tecnología, de la ciencia, los avances tan grandes que tenemos, persiste. Y yo diría que se aumenta porque ahora no solo le tenemos miedo a lo desconocido, también a los diablos conocidos. ¿O no? Les tenemos miedo a algunas personas. No me acerco mejor a ese. El Señor saca esos miedos, nos da libertad, porque rompe las cadenas del pasado. Así que, hermanos queridos, preste atención usted a la palabra, cuide su salvación. Es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Gracias demos a Dios por esta salvación tan grande, porque hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Se han roto las cadenas del pasado. Tenemos fuerza para enfrentar al enemigo. Tenemos fuerza para resistir las tentaciones. Por lo tanto, estamos seguros. Nuestro futuro está con Cristo. Vamos adelante. No descuidemos esto. Ahora, yo les hablaba a ustedes de la salvación como creyente, que nos habla la palabra, pero también a lo mejor hay alguien que me está escuchando en YouTube, o no sé si aquí presente, que no tiene esta experiencia de la que he hablado todo el mensaje, de la salvación, de recibir a Jesucristo como Señor. Lo puede hacer ya, ahora. Se puede hacer en el templo, se puede hacer en su casa, se puede hacer al aire libre, se puede hacer donde usted se encuentre. Lo que nos dice la palabra, que hay que recibir a Cristo como su Señor y Salvador, es un acto de fe.
No es una ceremonia, es un acto de fe que usted puede hacer solo incluso. Conocemos personas que así lo han hecho. Lo único que necesita es haber entendido el mensaje, que Jesucristo es el único camino de salvación. Tiene que entender que tiene que arrepentirse de haber estado viviendo a espaldas de Cristo, a espaldas de Dios, como si no existiera, y rogarle a Dios que venga a su vida. Y el Espíritu Santo, que ya está rodeándolo a todos los que están escuchando, porque por algo lo están escuchando, por algo están aquí, completará la obra. Eso es. Así lo dice el apóstol Pablo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó a los muertos, serás salvo. Y a ustedes, mis hermanos, que ya son salvos, que han entregado su vida, yo los animo a valorar esta salvación tan grande, la cual, dice el texto, fue anunciada primeramente por el Señor y nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando juntamente con ellos, Dios con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Que así sea. Antes de finalizar, yo quiero saber si alguien que está presente, entendiendo el mensaje, quisiera recibir a Cristo ahora, que es la forma más hermosa de recibir a Cristo en el templo, en la congregación de los santos. Si hubiera alguien, solo levante su mano, para yo saberlo. Si no lo hace al tiro, está dudando, puede hacerlo enseguida, pero vamos a cantar para finalizar. ¿Ya?